Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bien, bueno, pues traemos a Bandmate con Shambles, no sé si se pronuncia así. Es un vídeo oficial en vivo. Y bueno, vamos a contar cositas sobre este vídeo. Que bueno, para empezar, bueno, la alineación ya la sabéis de siempre: Saiki, Misa, Miku, Kanami, Akane. Como no ha tenido cambios de formación, en ese caso lo tenemos muy bien. Después vamos Pues sí, a... de las Pues sí, pocas. efectivamente. Mira, como viene siendo habitual últimamente, te voy a leer un poquito de la letra, ¿vale? Para Vale, que veamos un poco el tono a ver. de esta canción. Dice: abre la puerta y ya estás en otro mundo. Ha llegado la hora, se acabó el tiempo. Que brille la dicha. Sé más intenso, bueno o malo. ¿Cuál te gustaría? Quemo los obstáculos que me atan. Haz trizas. Despierta. Desespera, corre a toda velocidad. Ve por creer en la vida. Deseo junto... bueno, dice aquí puño fuertemente cerrado. O sea, algo así como el gesto hacer así. Hasta la frontera, hasta el punto más allá. Hazlo, tienes tiempo suficiente para... Claro, puede ser jugar, tocar. eh, Arriba, esparce con orgullo y nobleza, asimilarlo todo, sé más intenso. Bueno, es... Yo diría un tono positivo, ¿no? Sí, Sí, sí. que espabiles, vamos. Sí, 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 efectivamente. Que salgas ahí de tu zona de confort y salgas a comerte el mundo. Eso, eso es lo que quería, David, que tú me interpretaras aquí la letra, que va a ser el oráculo del sombrero. Bien, bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Y vamos allá, David, con Bandmate, Shambles. Qué comienzo más espectacular, ¿verdad? Es decir, Alucinante. así se presenta una banda, porras. Es decir, batería ahí, solaco de batería, solaco de Solazo de bajo, bajo. después Miku ahí con unos riffs súper potentes que Miku cada día toca mejor, y después llega Hanami. también Kanami y dices tú, ¡olé!
Que es bien, fantástico. Y ya para terminar, Saiki, yo, bueno, ha sido una presentación tan larga que digo yo, a ver si estamos otra vez ante una canción instrumental. No, no. Porque alguna vez nos ha pasado y diciendo, a ver cuándo sale, a ver cuándo sale. Ah, no, que al final no hay cantante. Esta tiene pinta que es comienzo de concierto. Tiene toda la pinta. Oye, pues fantástico, ¿eh? Me encanta. Jolines, me encanta, me encanta. Bien, 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 perfecto. Pues poco más que decir. Bueno, es decir, realmente se ha demostrado la calidad cada uno individualmente como grupo y después cómo van En en conjunto. conjunto, Es que sí, es sí. una son máquinas perfectamente engrasadas, funcionan a las mil maravillas, tienen una química brutalísima. Es que es A lo que la... tiene, lleva todos desde que comenzó el grupo juntas. Sí, pero es que además se ve que aquí hay buen rollo. Se ve Sí, que sí, sí. se ve que es un grupo unido, ¿vale? Es decir, hay gente que toca muy bien y después no se miran a la cara. Y sin embargo, aquí se ve que están totalmente unidas. Es un grupo muy compacto y suenan genial. Aquí en España decimos suena de escándalo, ¿no? Suena maravillosamente. Bueno, pues continuamos. 'Tremendo'. Estaba yo pensando lo importante que es tener una segunda voz tan buena como la que aporta Miku a la voz principal de Saiki. También quería pensar en que Misa hace una cosa que no lo suelen, bueno, que no es tan habitual como parece en los bajistas, que es una cosa que precisamente viendo un documental de Jaco Pastorius, que es la leyenda por excelencia del mundo del bajo, decía, los bajistas no deben solamente hacer la parte del bajo, y me explico. Dice, también tienen que aprender a mirar lo que hacen los demás y de saber tocar las melodías de la voz
de la guitarra, ¿vale? Y eso es lo que hace Misa con el bajo. Es decir, no solamente hace los riffs de acompañamiento, sino de pronto la ves moviéndose por las tonalidades más agudas y de pronto te hace una segunda voz de Saiki. Lo mismo te hace un acompañamiento de la guitarra como si fuera otra guitarra más. De pronto te está cantando con el bajo. Es decir, ese tipo de cosas aportan mucha calidad a lo que sería la canción. Em, y también estaba pensando, digo, fíjate la grandeza de Bandmate, que todos sus músicos, todos tienen instrumentos personalizados. Personalizado. Misa tiene su línea de bajo, Kanami tiene su propia línea de guitarra, igual que Miku también tiene su propia línea de guitarra. Akane ¿Cómo hace me poco... gusta, cómo me gusta la guitarra de Kaname? Qué bonita es. Chulísima. Bueno, la de Miku es una preciosidad también, ¿eh? Y bueno, hace poco presentó baquetas personalizadas también Akane. Akane, ¿eh? Tiene su propia línea también, es decir, que eso es prestigio para la banda, que yo me había encontrado de que uno o dos, pero todos los músicos de la banda que tengan cada uno su línea personalizada es muy curioso. Señal de que se le ocurran. Sí, 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 sí. Y fíjate que bueno, también las curiosidades, ¿no? Es decir, no siempre los comienzos son fáciles. Estaban leyendo de que acá en la pobre no tenía dinero para comprarse una batería y solamente podía tocar la batería cuando iba una vez a la semana a la escuela, ¿vale? A las clases de música y la pobre para practicar se compró solamente lo que era el pedal y se ponía con el pedal pero sin batería, ¿vale? Es decir, a practicar con el juego de pies y poco a poco iba la pobre pues dando pasitos hacia adelante. Misa, por ejemplo, no empezó tocando el bajo, empezó tocando la guitarra y por circunstancias, pues al final se le dijeron de tocar el bajo y fíjate, es decir, nunca se sabe al final por qué camino te va a llevar el mundo del rock. Al igual que Saiki, pues sí se ha preparado en- cantando, por, también por circunstancias, ¿no? Acompañaba a la madre haciendo karaoke, no sé qué. Mira, pues cantas bien y la animaron. Y Pues, también, es decir, que pues muchas, vaya descubrimiento. efectivamente, es decir, nunca sabes qué es lo que, cómo va a transcurrir todo, ¿no? Eh, Y es ahora las 5 impresionante. son increíbles. Sí, sí, y fíjate, antes te he hablado de Jaco Pastorius, que es la leyenda, ¿no? Con mayúsculas del bajo y empezó tocando la batería. Al igual que Satriani en guitarra también empezó tocando la batería. Es decir, y después das con tu instrumento y de pronto te conviertes ahí como En diciendo, una leyenda, ¿no? ahora, ¿no? Es decir, se conjuran todos los astros. Nunca sabes cómo vas a comenzar. Steve Vai, su primer profesor de guitarra fue Satriani, ¿vale? Y empezó a dar clases de casualidad porque un amigo le dice, mira, que quiero dar clases de guitarra, pero son muy caras. Si vamos los dos, pues nos las podemos pagar a media. Y se presenta Steve Vai en casa de Satriani con la guitarra en una mano y el juego de cuerdas en otro, diciendo, ¿qué hago? Para que, ¿sabes lo que te digo? Es decir, y después fíjate tú los ¿Dónde has derroteros por llegado? lo que te lleva el mundo. Es muy curioso. En fin, Bandmate, qué canción más buena, ¿eh? Me ha encantado. Y la presentación, eso de Es que la músico por presentación músico. ha sido ah. descomunal. Cuando he visto a Kane ahí dándole cera, digo yo, oh, David está ahora mismo. Pues mira, así le ha pasado al sombrero. Ya Que ves. estaba en el suelo y me lo he puesto y ha saltado otra vez al suelo, porque ha aguantado muy poco. Así que yo sé de alguno que dirá, ¿te ha durado poco el sombrero? Hombre, ya te digo yo. Además, Así que te gusta un montón también Akane tocando la batería. Por cierto, qué chulo el detalle de Akane. Tenía su uniforme de, de de sirviente. maid, pero tenía aquí una especie de corpiño de cuero súper. Digo, oh, qué heavy. Muy Esto heavy, sí. es una maid heavy. Perfecto, muy bien. Bueno, es que el, de la indumentaria tienen cosas, detallitos muy, muy chulos.
Saiki, no sé si era como un rollo de piel, como de escamas, así también. Tienen detallitos que dices tú, es para analizar muchas veces cómo se Claro, lo que visten, ¿eh? pasa, lo que pasa que en directo ahí, con los Claro, cambios claro. de luces y tal, pues no te O, fijas, o, te o fijas en Misa, el conjunto, claro, o pero Misa las correas que tenía aquí, que tienen cosas, mm, no sé si yo, una de ellas era la que diseñaba los vestidos, ¿no? O tenía gran influencia a la sí. hora de diseñar. No me acuerdo si era Miku o Kanami. No me Eh, acuerdo ahora mismo. por favor, Nos lo dijeron, recordárnoslo. recordadnos, por favor, en comentarios, ¿vale? Yo sé que una de ellas, creo que es Miku, Cre- Pues yo creo que es Saiki, que la sí, que ¿no? era, porque creo recordar que era la que llevaba de negro. Vale, vale, vale. Bueno, pues ponerlo en comentarios y así salimos de dudas. Bueno, pues amigos, a mí me ha encantado. ¿Qué os voy a contar? Así que nada, comentadnos. Si os gusta lo que hacemos, ya sabéis, dale a like, suscribiros. Si no lo habéis hecho todavía, clique en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Y como siempre, tenéis dos formas de apoyarnos. Una, aparte de suscribiros, el botón de unirte. Eso es que tienes dos niveles. En el nivel uno puedes ver las reacciones antes de que se publiquen oficialmente y en el nivel 2 tienes aproximadamente unas 15-16 reacciones exclusivas a lo largo del mes, más todas las anteriores. Bueno, es decir, cada mes también hacemos 15-16 porque siempre tres o aproximadamente las liberamos de meses anteriores, un poquito, también para que otra gente pueda ver qué tipo de canciones también se van haciendo. Porque empezamos diciendo en enero 12. 12, pero hacemos de más porque sabemos que vamos a liberar 3 o 4, ¿vale? Por eso hacemos 15 o 16, para que siempre se vaya compensando. Mínimo, ya sabéis, 12, pero hacemos de más. Y por último, el Patreon. El Patreon, si lo que queréis son reacciones personalizadas, pues ya sabéis, tenéis el nivel bronce, plata y oro para tener 2, 4 o 6 reacciones personalizadas en el mes. Por último, si veis una reacción nuestra y os salta una publicidad, por favor, si la podéis ver, eh, nos ayudáis. Gracias por el apoyo y por los comentarios, que aprendemos mucho de vosotros, sobre todo en estos casos de que tenemos lagunas mentales porque somos dos señores mayores. Así que Nuestra IA central está sí, empezando a fallar ya, ¿eh? nos entra el momento Dory y ya no nos acordamos. En De fin. verdad. Va a llegar el día en que vamos a reaccionar, perdona, ¿dónde estamos? ¿Quiénes somos? Eh, y se nos va a ir la pinza en un vídeo. En Bueno, directo, pues además. muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.